Sí, buenas, buenas. Eso, ahí está. Ya estamos saliendo de nuevo por canal 918 de la cooperativa. A ver, ahí va, chicos. Vamos a ponerle a decir al invitado que se ponga el corbatero. Bueno, El corbatero. no sé cómo, por dónde. ¿Por donde? Ahí nomás. Cuando ¿Sí? puedo, o por la solapa, donde vos quieras. Eso ahí te va a enganchar. Gera Jiménez se unió. Apareció. Eh, Che, Gera, estoy con un golfista. ¿Se escucha bien, Gera? Dame el ok. Julián Avecho también se unió. Abrazo a mi amigo Fede, dice el Gera. ¿Se escucha bien? Gera? Gera, está en el centro cívico. Están haciendo algo. Después, sí, perfecto, se escucha, dice. Gera que está ahora dedicado a la política. De nuevo. Está full, está Sí, 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 Orellano María, estaba al tanto. todo golfista. Todo Sí, golpe. chicos. Bueno, hoy vamos a hablar, Samuelito Correa nos manda un abrazo, un muchacho muy especial para nosotros, así que le mandamos Luzo Luis. Hola Samuelito, te mandamos un abrazo, venite cuando quieras, Samuel, hacemos un streaming, sos siempre bienvenido. Estoy con Federico Trebuch. Yo le decía, estoy recién hablando con Marcos, sos profesor. Por si podés agregarte bien. A ver, ¿querés que me acerque un poco más Sí, acá? no, el micrófono. Bien, ahí. Sí, un poquito más el micrófono. El micrófono, arrímate un poquito el micrófono. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, sos Gracias. profesor, Fede, ¿no? Sí, soy profesor universitario de una materia. Bueno, doy varias materias, pero el eje de mi especialidad es economía política internacional. Soy profesor bueno, fui profesor en grado hasta el año pasado, ya a partir de este año no más, solamente me dedico a dar clases en posgrado. Dirijo un posgrado también en la Universidad Siglo XXI y doy clases, bueno, en la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, en distintas universidades, en distintos posgrados de acuerdo, digamos, a la necesidad que tengan de mí. Pero actualmente me dedico un poco más a la investigación científica en economía política que por ahí a dar clases. Está bien. Algo muy necesario en estos tiempos. No sé si tengo Mm. tengo la sensación, es una sensación de periodista, de que el mundano, el ciudadano común, empezó a aprender algo ya de política, de economía, Ujú. de que la izquierda y la derecha, los pensamientos de centro. Digo, ¿lo notás? Digo, ¿notás esa avidez del alumno de preguntar, profe, cómo es? Bueno, es complicado lo que me estás preguntando porque en realidad tiene que ver con parte de un fenómeno un poco más grande, Ujú. que es, por un lado, es la complejización de todas las dinámicas políticas y las interacciones que se dan en la sociedad. Y por otro lado, tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, que es una mayor comunicación de la vida pública, un mayor acceso al conocimiento y a la agenda por parte del conjunto de la ciudadanía. Entonces, eso hace que eventualmente tengamos una política y un escenario mucho más complejo y a su vez también tengamos más acceso a la información, pero también más acceso a la desinformación. Entonces se observa que la gente, como vos decís, gente de a pie, del llano, como se suele decir, están mucho más interesados en política, no son tan apáticos como quizás pueden haber sido en otros momentos, hay una discusión pública al respecto, pero yo lo observo, digamos, como un poco superficial y que no se malinterprete, ¿no? Me parece que es un poco superficial desde el punto de vista que es tan complejo todo que los mensajes que bajan de la política, que los mensajes que bajan eventualmente de los distintos sectores de poder, incluso de los medios, ¿no? Tienden a simplificar esa realidad que es un poco más compleja y que requiere de especialistas que puedan tener la capacidad interpretativa, la capacidad conceptual de poder
analizar, diagnosticar lo que está ocurriendo, ¿no? Tanto en el mundo como a nivel nacional, como a nivel local, pero que tengan que ver justamente con estas dinámicas tan complejas como es las de la economía y la política. Vamos a la oratoria académica, Sí. a lo que dice el libro, porque eso Sí. realmente, a lo que dice el libro, Fede. Sí. Te digo Fede porque la gente, Sí. digo, muchachos, Todo el mundo me conoce como Fede, sí. no, para que lo que dice el libro sobre los pensamientos de izquierda, no sé si te comentaba antes que hicimos charla, pensamientos de izquierda, pensamientos de derecha, o como se llame, porque a lo mejor tiene otro nombre. Sí. No, es que eso es lo que te digo. Por ahí hoy hablamos o está esta división de izquierda y derecha, que es una división tradicional en el pensamiento político, donde todos asumimos que la izquierda tiene un perfil un poco más distribucionista, ¿no? Del más derrame. orientado, no sé si el derrame, Claro. pero más orientado a la igualdad, Claro. ¿no? Y en la derecha suponemos que tiene, ¿no? un perfil más vinculado a lo que serían las libertades individuales, ¿no? Que es un poco también lo que ocurre y el debate que hay a nivel nacional, sobre todo, digamos, que ha copado la escena en los últimos años. Pero lo que voy justamente, a mí me parece una simplificación esas divisiones de ¿No te izquierda gusta? y derecha. ¿No No es te- que no me guste, sino me parece que hoy es mucho más complejo. Hay mucha transversalidad en esa división de izquierda y derecha. Y también hay que incorporar otras variables, porque no es solamente izquierda y derecha desde el punto de vista de la economía, es decir, tener un modelo más distribucionista o un modelo más vinculado a las libertades individuales o más vinculado a lo que sería el individualismo. Sino también tiene que ver también con agendas políticas. Cuando nosotros hablamos sobre una agenda liberal, por ejemplo, a nivel global, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Se habla de una agenda mucho más vinculada al progresismo, Ajá. ¿no? O mucho más vinculada quizás a la centroizquierda, cuando nosotros acá interpretamos lo liberal desde el punto de vista simplemente de la teoría económica. Entonces, acá políticamente se da un fenómeno que no se da mucho en otros países, en donde tenés una perspectiva en lo económico más liberal, pero mucho más conservador en lo político, cuando quizás en otros lados, y es un poco también lo que se está viendo con el surgimiento de liderazgos nacionalistas y un poco más proteccionistas, que esas ramas conservadoras están mucho más asociados también a un enfoque nacionalista, un enfoque más proteccionista, un enfoque, ¿no? Como quizás el de Trump, ¿no? Decís, hacer América grande de nuevo, Sí. ¿no? Que no necesariamente es proteccionista Trump, pero sí tiene esa cuestión, ¿no? Un poco más enfocada, ¿no? en lo propio. ¿Qué materias das en la universidad con posgrado? Doy economía política internacional, economía política global se llama, doy globalización y negocios internacionales y doy también economía política del comercio exterior en la Universidad Nacional de Córdoba. Y después, bueno, dependiendo también los cursos, ¿no? Trabajo mucho todo el tema de internacionalización, para diplomacia, que es la vinculación internacional de gobiernos subnacionales. Y bueno, específicamente el área en el cual trabajo tiene que ver justamente con la economía política de los regionalismos, de la internacionalización de territorios, todo lo que sería la configuración de los modelos de desarrollo y cómo impactan las dinámicas de la globalización en el territorio, acá en Río Tercero, en Córdoba, etcétera. Está bien. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, que no hice terciario, no hice universitario, pero sí hice secundario, y los libros marcaban, muy marcados, las regionalizaciones en la Argentina. Por ejemplo, en Corrientes está la venta de naranja que se exportaba, por ejemplo, en Mendoza la uva que se exporta o que se exporta. La cuenca ganadera, que Buenos Aires, Santa Fe y lechera, que era Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En La Pampa estaba el petróleo, perdón, en el sur estaba el petróleo, por decirte algunas regionalizaciones, ¿no? La caña allá en el norte.
¿existe el modelo ese conceptualmente visto así, orgánicamente, para el exterior? Es decir, bueno, no, ahora, qué sé yo, la caña la podés cosecharse, no sé, en Córdoba. Es buenísima la pregunta que haces, porque en realidad me parece una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta respecto a cómo ha cambiado el mundo en los últimos años, cómo ha cambiado la economía internacional y cómo en Argentina, teniendo un país tan extenso, no tenemos solo una especialización, solo un potencial de desarrollo, de inserción internacional, sino que depende mucho también de la geografía, depende mucho también de las potencialidades que hay en los diferentes territorios. Y eso está muy bien lo que hablas respecto a las economías regionales. Te voy a ir un poquito más atrás y te voy a decir qué es una región. Entonces, si hay un concepto elusivo y difícil de encasillar en ciencias sociales, es el de región, porque se utiliza indistintamente para hablar, no sé, región como el Mercosur, región Sudamérica, región, como vos dijiste, la pampa húmeda, o que esté vinculada, digamos, a algún tipo de geografía específica, o región que tiene que ver con la actividad económica. Entonces, el proceso de regionalización es bastante difícil de encasillar, pero sí hay distintos tipos de región, ¿no? Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. En este caso, vos estás hablando de las diferentes potencialidades económicas que hay en los territorios. Bueno, Argentina, sobre todo después de la reforma constitucional de 1994, específicamente el artículo 124 y 125, permiten a las provincias, por ejemplo, los territorios, articular regiones para el desarrollo económico. Acá en Córdoba tenemos la región centro, que es la región con Santa Fe y Entre Ríos, que tiene un potencial económico muy vinculado a todo lo que es la agroindustria. También con industria tradicional, pero hoy en día el tema de la agroindustria, el tema de la bioeconomía, ¿no? Son potenciales muy significativos, no solamente para la inserción de Córdoba, sino también de Argentina en general. Eh, y bueno, y ese es el potencial que tiene esa región. Pero ahora te pones a pensar, como vos dijiste, no sé, en Neuquén, ¿no? Hay potencial de vaca muerta. Claro. O, bueno, yo estuve ahora hace muy poco, hace un par de semanas, estuve en Catamarca, ahí dando unas charlas. Y bueno, el tema del litio, sin dudas que hoy ¿Se en habla de día, esto sí, y hay una transformación muy notable en cuanto que es la percepción de la gente respecto a el potencial que tiene Catamarca en este formato de la globalización? ¿Por qué? Una de las cuestiones, y perdón si me vuelvo un poco Sí, sí, complejo, sí, sí, pero sí. hoy en día, ¿no? La globalización y el formato de globalización en el que estamos entrando en este contexto de cuarta revolución industrial hace que los cambios en la economía internacional tengan un impacto mucho más asertivo en el territorio. ¿Qué significa esto? Que ante variaciones externas hay partes del país que se pueden ver beneficiadas y otras partes que se pueden ver perjudicadas. Hoy en día, cuando estamos hablando del tema de baterías de litio, estamos hablando, bueno, que hay un escenario vinculado a lo que sería la descarbonización, que fomenta la producción de vehículos eléctricos, a su vez también la digitalización, tiene que ver con la utilización de los teléfonos celulares que necesitan eventualmente baterías, ¿no? Y el litio es una materia prima clave, ¿no? Para el desarrollo de esas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? En el momento donde esto ocurre, y bueno, donde se encuentra en el territorio donde se encuentra ese material, rápidamente ve que hay potencial de crecimiento, hay potencial de exportación, hay potencial de atracción de inversión extranjera directa. Entonces la percepción no solamente de los gobernantes, sino también de las distintas empresas, de las cámaras, de la universidad misma, ¿no? Cambia y, bueno, la pone a Catamarca, en este caso, en el corazón del proceso de la globalización. Eh, Me quedé pensando, mientras yo te escuchaba, vos decías la cuestión política, una cuestión de producción, de educación, de diferentes cámaras. La Cámara, por claro. ejemplo, de Industria, que se va a ver beneficiado con la comercialización de ese producto. ¿Es tan grande, como dicen, la capacidad o la reserva de litio que hay en Catamarca?
No te sabría decir con detalle. Tengo entendido que tiene un altísimo potencial, no solamente en Catamarca, sino lo que se conoce como el Triángulo del Litio, que tiene que ver también, ¿no?, con partes de Chile y Bolivia, ¿no? Y sobre todo, bueno, acá en Argentina, particularmente Catamarca y Jujuy son los que tienen mayor potencial. Eh, Evidentemente hay un interés muy grande por parte de compañías de todas partes del mundo, incluso muchas de ellas chinas, ¿no? Respecto a lo que es invertir y desarrollar explotaciones, ¿no?, en Catamarca. Pero bueno, en términos exactos, ¿no?, sé que es importante, no te sabría decir cuánto. ¿Está preparada la Argentina para recibir esa inversión? No digo preparada, no solamente políticamente, porque primero, bueno, hay que recibir los empresarios. Mm. Debe haber seguramente, bueno, vos extraes esto y la nación se queda con tanto, la provincia con tanto, acuerdos seguramente. ¿Hay algo preparado o es todo muy improvisado por ahora? Bueno, uno de los puntos que estás tocando es un poco el corazón de lo que se ha debatido en la ley bases, que tiene que ver también con el régimen de inversión a grandes inversiones, régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI. Y es un poco esta negociación de la relación entre el Estado y el mercado, la relación entre las empresas y los gobiernos, que es compleja. Que es compleja porque tiene como dos aristas, ¿no? Es una relación que es conflictiva, ¿no?, porque persiguen objetivos distintos. El Estado suponemos que persigue bienestar, ¿no?, de los ciudadanos y por lo tanto busca buenos empleos, ¿no?, busca que la actividad económica se fortalezca, que la dinámica de la economía funcione. Y por su parte las empresas buscan ganancias, ¿no? Y bueno, pero para que haya buenos empleos, las empresas tienen que ser prósperas y tienen que generar ganancias. Entonces, en ese sentido, es una relación que es conflictiva, pero también es cooperativa al mismo tiempo. Entonces, es una relación codependiente. Cuidando el medio ambiente, ahí te agrego otra variable más. Sin dudas, que es también otro de los aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en este escenario global tan convulso. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa cuáles son los equilibrios, ¿no?, en esa relación conflictiva y cooperativa al mismo tiempo. Cuando vos realmente, siendo Estado, ¿no?, que sos quien permite o no la entrada a un territorio, cuando vos le das todas las concesiones que pide la empresa, bueno, es probable que lo que te quede para el país, lo que te quede para el territorio sea menor y los efectos que supone la inversión extranjera en términos de transferencia de tecnología, en términos de creación de empleos calificados, en términos de que la empresa pueda trabajar con una red de proveedores locales o de reinversión de utilidades, bueno, esos beneficios desaparecen cuando por ahí no hay una negociación que equilibre esas cargas. A su vez también, cuando vos a esa empresa no le permitís remitir utilidades a su casa matriz, no le permitís traer tecnología de otros países, cuando no le permitís o cuando tiene muchas restricciones el movimiento de capital o movimiento de personas o de bienes, que le generas un corte, una interrupción en su cadena de valor, y bueno, es probable que esa empresa no se siente incentivada, ¿no?, a traer esa inversión acá al país o al territorio. Y un aspecto importante de esto es que son negociaciones que no se dan solamente con el Estado Nacional, ¿no?, Uh-huh. sino que se dan en múltiples niveles, porque una empresa que se aloja en un territorio, por ejemplo en Córdoba o acá en Río Tercero, vamos a suponer, bueno, tiene que negociar con el gobierno local, tiene que negociar también con el gobierno provincial, ¿no?, y por supuesto también con el gobierno nacional, ¿no? Porque Vas bajando. La nación tiene leyes, la provincia tiene normativa y los municipios tienen ordenanza. Claro, cuando una empresa se instala en el territorio nacional es como cualquier otra empresa, digamos, está sometida a las reglas, leyes, normas, cultura de esa sociedad y tiene que tributar, bueno, tiene que lo correspondiente al municipio y lo correspondiente, digamos, al Estado provincial y al Estado nacional.
Tenés unos apuntes ahí. Sí, tengo algunos apuntes. Coméntame de qué son los apuntes, porque a mí me interesa escucharte, siempre es bueno. No, en esto es como, yo tengo una serie de notas que normalmente voy actualizando con el tiempo. Y bueno, más o menos me sirve un poco de guía. Es como una suerte de diagnóstico de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Que estamos en un proceso de transición y cambio estructural muy significativo que está relacionado con la cuarta revolución industrial, que está relacionado con el cambio de un paradigma, ¿no? En el modelo de globalización vigente. Es decir, estamos pasando de un formato de globalización que duró aproximadamente de fines del siglo XX, perdón, de fines del siglo XX hasta, casi te diría, hasta estos días, hacia un nuevo modelo, ¿no? Que tiene que ver justamente con un paradigma tecnoproductivo asociado a las tecnologías 4.0, asociado a lo que sería la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. ¿Qué produce esto? Produce un cambio, ¿no? Un cambio cualitativo, sobre todo en la organización de la economía mundial, pero produce también un cambio en las formas y en los modelos de desarrollo, es decir, en cómo la gente persigue bienestar y riqueza. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que con la tecnología hoy se pueden exportar servicios. Ujú. ¿No? Que tradicionalmente los servicios se daban o eran de Persona, oferta doméstica, claro, persona a claro, persona claro, eran. exactamente. No eran un bien transable, no eran algo Claro. transable a nivel internacional. Y hoy en día el hecho de que con la tecnología se pueda brindar servicios fronteras afuera, hace que hoy el sector de servicios, bueno, entienda que tiene mucho más potencial en la globalización. Asimismo también, por ejemplo, ocurre algo muy significativo, los avances, ¿no? En materia de fabricación digital, hace que la productividad se incremente. Entonces las empresas ya no están en busca de locaciones donde haya mano de obra barata, las empresas internacionales. ¿Por qué? Porque ya esa fabricación la hacen de manera eficiente, ¿no? A través de la tecnología. Entonces, bueno, ahí hay un proceso, ¿no? de cambio estructural que bueno, genera muchas tensiones, no solamente en el funcionamiento de la economía, en el surgimiento de nuevos sectores, en cómo los países y cómo los territorios de alguna manera entienden, ¿no? Su lugar en el mundo o de alguna manera pelean por su lugar en el mundo, mejor dicho, sino también genera muchas tensiones este cambio a nivel político, a nivel de la gobernanza mundial, que afecta a todos los niveles y nos afecta también a nosotros, que por ahí pensamos que el mundo está lejos y vivimos en el interior del interior, y no, bueno, vivimos el mundo, estamos en el Lo que sucede mundo, en el mundo nos afecta el otro día. no, inmediatamente, Fíjate lo que le inmediatamente. pasó a Trump. Mm. Trump puede haber hecho que el dólar se derrumbara o subiera, si le hubiera ocurrido en este caso Ujú. algo más que un simple atentado. Claro. Cambia, No. o Eh, una guerra en Irak, por ejemplo, que aumente el petróleo, automáticamente los gobiernos se ponen Inmediatamente. Entonces, locos. ¿qué pasa? Hay una serie de tensiones justamente en este escenario que tiene que ver con, por un lado, una crisis en la gobernanza global, que los organismos internacionales, sobre todo los que eh, salieron después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hoy encuentran muchas dificultades para solucionar las problemáticas que afectan al mundo. Y por otro lado, también hay una gran crisis de representación, sobre todo en Occidente, respecto al descontento en los últimos años bueno, que la gente tiene, sobre todo de por ahí de los procesos democráticos, de las instituciones liberales, ¿no? De lo que fuese ese orden global gestado por Estados Unidos o liderado por Estados Ujú. Unidos, ¿no? Que se consolida, ¿no? Principalmente después de la caída del muro, después del fin de la Guerra Fría en los 90, y bueno, y que hoy más o menos, digamos, es lo que eventualmente tenemos en vigencia. Bueno, pero este es el proceso de transición en donde a nivel
nivel global, ¿no? Empiezan a surgir otros poderes, como es el caso, por ejemplo, de China, sino también otro tipo de mecanismos de toma de decisión y de gobernanza, como son los foros, ¿no? Que son estructuras mucho más flexibles. Hablo del G20, hablo del G7, hablo del BRICS, etcétera. Pero también vuelvo a esto de la crisis de representación. Genera tensiones dentro de los países. La globalización tiende a la convergencia, por ejemplo, de ingresos y salarios a nivel mundial, pero adentro de los países genera muchas desigualdades. Por esto que te hablaba anteriormente, hay sectores que se van a ver beneficiados y otros sectores que se van a ver perjudicados. O marginados. Claro, exactamente. Claro. Entonces eso te va desplazando, ¿no? La globalización Claro. no es ni buena ni mala, es un proceso que se va dando, ¿no? Y que eventualmente tiene ganadores y perdedores. Entonces, ahí está la economía política del asunto, en saber quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, y si te toca tomar decisiones, más vale que sean las que estén orientadas a que quedes del lado de los ganadores y no de los perdedores. Pero bueno, volviendo al tema bueno, esto ha hecho que, bueno, emerjan liderazgos, como se dice coloquialmente, de corte populista, ¿no? Que tienden a tener una visión mucho más, no sé si sería dogmática, pero sí maniquea, ¿no? De blanco y negro, de una sociedad que es compleja y que es absolutamente cada vez más gris, pero bueno, como te decía, aprovechan este descontento para, bueno, llegar al poder con un discurso más bien nacionalista, con un discurso tipo proteccionista, con un discurso disruptivo, ¿no? De todo lo que se venía En haciendo Centroamérica hay uno de anteriormente. ellos, un mejor ejemplo. Estás hablando de Nayib Bukele. Claro, claro, es el mejor ejemplo. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Milei claramente, digamos, Claro. también es uno de los ejemplos. Pero bueno, es en definitiva Donald Trump, que ya estuvo en el poder. Bolsonaro también lo es. Digamos, no es que sean, en algunos casos son outsiders, digamos, gente que viene de afuera, y en otro caso son marginales de la política que, bueno, encontraron su oportunidad. Y bueno, entonces esto hace que también se generen muchas tensiones entre países, que disminuya, ¿no? La cooperación, y hace que eventualmente los conflictos emerjan de manera más frecuente que cuando vos tenés un escenario más cooperativo a nivel internacional. Y esto tiene que ver no solamente con quizás la falta de un liderazgo concreto. No creo que falten alternativas o voluntad de cooperación en varios casos, sino tiene mucho más que ver con la creciente complejidad que adquiere el orden global, y la cantidad de desafíos que hoy existen, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, tienen que ver con las tensiones geopolíticas, que tienen que ver con el medio ambiente, que tiene que ver, ¿no? Con, bueno, diversos factores, y que eventualmente, bueno, es complicado de cubrir. Sí, vos me hablás de políticas internacionales. Mm. Pregunto, Sí. en el foro de ustedes, de profesores, digo una burrada, pero no, para mí no es una burrada, pero vos te vas a reír que está del otro lado del streaming. ¿Las políticas internacionales incluyen también el espacio aéreo fuera de la Tierra? El espacio aéreo fuera de la Tierra, Sí. estamos hablando de fuera de... No conozco... Voy a decir- Supongamos, yo te pongo un satélite, Sí. te hago para no Sí. ir más a la Luna, te pongo un satélite. Yo tengo plata, pongo un satélite. Vos agarrás, pones otro satélite. Sí. Viene un chino, me pone un satélite al medio. Bien. Y me caga la comunicación. Digo, Sí. bueno, pero debe existir un protocolo, debe existir, unos tratados, Bueno, debe existir. La verdad es que no conozco en detalle, ¿no? Entiendo que hay algún tipo de comisión internacional que no sé si regula
pero que eventualmente entiende sobre estos temas, pero la verdad es que no conozco en detalle. No, pero entre ustedes hablan si hay algo de No, eso. no es el tema de mi especialidad entonces eventualmente en mi círculo no se comenta mucho, pero sí te podría hacer 2 llamados y te podría conseguir la respuesta, digamos. ¿Por qué? Porque la bronca viene con Elon Musk, que empieza justamente a dar vuelta por el mundo. Y bueno, justamente empieza la privacidad, si los espacios aéreos, dónde empieza y dónde terminan. Digo, en fin, digo, ahí viene las políticas internacionales aéreas. Por eso lo estuve leyendo hace un día atrás. No, sin duda que es un tema interesante para analizar. Bueno, se me viene a la cabeza alguna discusión más o menos similar respecto a la Luna. Claro. Pero bueno, no estoy al tanto de esa agenda, así que no te puedo responder mucho. Está bien. Para terminar la charla, Federico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves de tu perspectiva? ¿Cómo ves el escenario nacional? Pero no en política. Te corro el costado político, Sí. el costado económico. En política. Claro, que digo, en la cuestión política, Bien. ¿seguirá avanzando esta derecha? ¿Seguirá avanzando la política, ¿no? La derecha. Encontrar un freno, los otros espacios se van a defender, la democracia es sabia, por ahí hace sus contrapesos. Yo coincido con vos en eso. Yo coincido con vos. Me parece que Argentina, al contrario por ahí de lo que mucha gente o el imaginario colectivo piensa, tiene un diseño institucional muy sólido que hace que no nos bandiemos tanto. Y cuando haya determinados excesos, rápidamente, ¿no?, esos contrapesos se activan y funcionan, principalmente por cómo está diseñado el sistema, que me parece que es correcto. Hay perfectible, 100% perfectible, ¿no? Entonces, creo yo que la política en sí mismo es disciplinadora de esos vaivenes. También que esta perspectiva quizás un poco más de conflicto o más de irse a los extremos tiene que ver con algo más discursivo, que no es nuevo, ¿no?, que ya hace unos años también ya lo venimos experimentando, sobre todo, por ejemplo, con la profundización quizás del modelo kirchnerista, ¿no?, después sí, diría 2010, 2011, ¿no? En esa época, donde, bueno, son estrategias políticas y los estrategas en ese momento definen qué es mejor, ¿no?, para la supervivencia, porque eso de alguna manera se trata. Creo yo que desde lo discursivo, tanto para lo que había antes como para lo que hay ahora, tienden a recrudecerse, pero en el fondo, o por ahí bajas 2 o 3 capas, ¿no?, y se disciplinan. Eso porque eventualmente el funcionamiento del país, funcionamiento político del país, de los gobiernos, requiere de equilibrios. Vos sin equilibrios no podés proyectar en largo plazo, y cuando vos te vas, cuando eso se desajusta, cuando esos equilibrios se rompen o hay desajustes, es cuando comienzan las crisis, ¿no? Y bueno, si algo que nosotros sabemos es que tenemos no solamente mucha crisis, sino que tenemos mucha ¿cómo sería? Pendularidad. Claro. Nos vamos de un lado al otro rápidamente. Y bueno, tiene que ver también con un país que es grande, con un país que es complejo, con un país que tiene muchas potencialidades. Y con un país que tiene lo que se denomina un metaentorno fragmentado. ¿Qué significa esto, no? Hay una gran parte del país que piensa que lo mejor es un modelo X, y otra gran parte del país que piensa que lo mejor es un modelo Y. Está bien. Entonces, cuando vos tenés esos 2 sectores tan divididos respecto a cuál es el objetivo que piensan que es mejor para el país, y bueno, es lógico que haya vaivenes de política de un lado hacia otro. Ahora, cuando vos tenés esa visión un poco más homogénea... Claro, no somos conservadores. Y no, eventualmente, No, porque, claro, o sea, hay un montón de cosas que tienen status quo, pero claro, si vemos cómo han fluctuado las propuestas políticas en los últimos años, sí, bastante dinámico.
Bueno, Federico, una rica charla Bueno, de un política ratito. internacional, de política nacional. Hablamos un poco de estos. Está bien desburrarnos. Siempre es profesor de la Universidad Siglo XXI, posgrado, así es, posgrado Yo soy profesor de posgrado, sí, sí, sí. de políticas internacionales. Economía y política internacional, que es el área de mi disciplina. Y bueno, ¿Escribís algo? Veo que estás haciendo un trabajo científico. ¿Haces sí, algo? yo ahora estoy como investigador de CONICET. Bueno, eventualmente colaboro con algunos medios gráficos, con alguna nota. ¿Para quién, che? Soy curioso. Bueno, eventualmente aquí en Córdoba, para La Voz del Interior o para, no sé, Comercio y Justicia. Tengo algunas publicaciones ahí, pero bueno, ahora lo que estoy trabajando tiene que ver más con una actividad científica, con el desarrollo de una investigación que está vinculada a todo lo que es región centro, que hemos estado Ujú. conversando hace un rato, ¿no? Y su inserción en lo que es el corredor bioceánico central, que es un proyecto súper interesante para pensarlo, que a Río Tercero le importa y sobre todo a nuestra región, que tiene que ver con la franja central que va desde las regiones centrales de Chile, toda la franja central de Argentina, sur de Brasil, parte de Uruguay. Y bueno, ese es el área de mayor valor agregado en Sudamérica y bueno, y tiene un potencial enorme, pero bueno, falta un poco de infraestructura, falta Ujú. conectividad, falta integración económica, bueno, todos temas que son lindos para estudiar, lindos para enfocarse y bueno, que eventualmente se vienen trabajando, ¿no? Desde la política, desde los distintos sectores económicos de ese tiempo, pero bueno, en situación de escasez no es tan fácil. El otro día ahí en Catamarca estábamos hablando justamente de este tema y me hacen una pregunta y bueno, la solución es con guita, ¿no? Que puedas hacer todas las obras de infraestructura que necesitas, que genere los incentivos a escalas para que las empresas se integren y bueno, eventualmente va a ser un impulso muy significativo para la economía. Hay que ver quién pone el dinero. Bueno, o es el Estado o es un O privado. sea, No hay muchos. bueno, O están sociedades viendo. mixtas, digo, bueno. No, no, hay de todo, hay de todas configuraciones, nadie lo pone, Claro, digamos, claro, pero porque hay un tema ahí del huevo y la gallina, decís, bueno, no están todavía los incentivos económicos para que valga la pena esa inversión desde lo público, quizás, y todavía, bueno, desde los privados ven que no hay la infraestructura suficiente como para hacer, para apostar por el proyecto. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que se da, que todavía no se ha resuelto, y que bueno, que una de las cuestiones tiene que ver también con la presencia de China en la región y el interés que tiene en que por ahí la producción salga por la cuenca del Pacífico, y bueno, inversiones también de infraestructura, y bueno, y presencia también en América Latina, bueno, que también son temas, ¿no? Muy interesantes para analizar y que, bueno, cuando quieras lo podemos seguir por analizando. supuesto, ese es un lindo debate. Mm, ¿Sos algo del pelado Trebuch, el de la Nación? Nada. O Nada. sea, entiendo que hay algún tipo de parentesco porque hay un Treuc que vino hacia finales de 1800 y que él es de La Plata y sé que hay Treuc en La Plata, pero no, no un parentesco así ¿De dónde vienen los verificable. Trebuch? Abuelos venidos de la guerra, seguramente, de No, Europa. es una inmigración que viene hacia finales de 1800, 1880, por ahí. Viene del sur de Francia, vascos franceses. Así que bueno, ya tenemos bastantes años acá. Y bueno, la verdad es que no sé mucho más. Los de Agorré también somos vascos ¿Sí? franceses. Sí, sí, vascos franceses. Por ahí. Sí, Bueno, pues somos primos. mira vos. ¿Quién ¿Viste te cómo es? quién te Sí. dice, Tito? Bueno, una interesante Bueno, charla. muchas gracias por la Grande, invitación. Fede, dice acá la gente. Mm. Interesante charla. Bien, Tito. Bien, dice. Hace falta aprender. Claro, obvio que me falta aprender. Los periodistas sabemos un poco de todo. Digo, y nos tenemos que inmiscuir, conocer el vocabulario, en este caso de la economía. Nosotros tocamos siempre de oído, pero siempre la palabra especializada, en este caso del profesor Federico Trebuch, siempre es Mm. bienvenido. Muchas gracias, Tito. Chicos, nos vemos en la tardecita, ya, en el
las noches de Córdoba tienen no sé qué. Pero nos estamos despidiendo de este streaming son las 9 de la noche, 20:59. Así que lo libero. Vivís cerca de mi casa vos. Estamos acá. Puedo venirme caminando. Bueno, está frío. Te recomiendo, te volvete en el auto. Bueno, pasó con nosotros. Ahí se unió la gringa. Sí, gringa, se unió. Es rápida la gringa. Gracias, Fede. Te agradezco esta charla, esta hermosa charla. Ya vamos a hacer la segunda tema del corredor bioceánico. No, ¿cómo es? Bioceánico. Bioceánico. Que une el Pacífico con el Atlántico. Básicamente, que cruza la Argentina al medio, la falta que hacen caminos así los camioneros no hacen tanto batalla gremialista, que vengan los ferrocarriles, vengan las autopistas. Todo lo que dé conectividad es bueno. Ahí me gustó ese. Todo lo que dé conectividad es bueno. Gracias, Fede. Gracias. Bueno, nos despedimos del canal de la cooperativa y por supuesto